Los tiempos son mejores, la escuela lo es también, pero el ser humano que son nuestros alumnos sigue estando lleno de carencias, sigue viviendo en soledad, sigue enfrentándose al misterio y a la muerte, necesitando explicación para lo desconocido, nombres para lo que no entiende. Sé perfectamente que nunca he decidido ser profesora de literatura. Es como si estuviera escrito, como si siempre lo supiera que tenía que ser así. No tuve muy buenos profesores de literatura. A mí me enseñaron la literatura pues obligándome a aprenderme de memoria todas las obras de Lope de Vega, todas las obras de Cervantes y la vida de los autores, pero realmente no me enseñaron a leer la literatura ni me la enseñaron bien. Si los profesores de literatura fueran más escritores de lo que son, se hubiera enseñado la literatura mejor. Yo recuerdo como muy entusiastas, muy bonitos, muy esperanzadores mis primeros años en la enseñanza. Y en cambio recuerdo como un poco tristes en ese sentido los últimos. Aquel entusiasmo que nos llevaba todos los veranos a las escuelas de verano a aprender técnicas de enseñanza, a estar al día, a asistir a talleres, nadie nos los pagaba, no daban créditos, no daban nada, no daban puntos, y sin embargo allí estábamos, ¿no? Los niños son niños y son los que eran. Lo que ocurre es que están en lugares diferentes. El lugar privilegiado antes era el instituto y ahora es el lugar sacrificado. Es muy raro encontrarte un aula, si eres buen observador como profesor y te preocupa, es muy difícil encontrar un aula donde no exista un alumno que sufre por culpa de los otros alumnos. A veces hay niños que quedan absolutamente marcados para siempre, enfermos para siempre, hay depresiones que se pillan ahí y que quedan para siempre. Cada vez somos más borregos todos. Incluso en las aulas lo que suele ocurrir es que el niño que brilla o que destaca por cualquier razón, a veces es un líder, la mayor parte de las veces es rechazado. ¿Qué estamos haciendo mal los profes? ¿Qué estamos haciendo mal los padres? ¿Qué está haciendo mal la sociedad? ¿Qué está haciendo mal la televisión? Los poderes públicos en general. Es un conjunto tan complicado de elementos que es difícil analizar. Siempre vamos por detrás en la enseñanza. Tendría que haber equipos, independientemente de los grupos que estén en el poder, de los partidos políticos, etcétera, equipos de expertos que prevean un poquito qué es lo que va a pasar. Tampoco se ha previsto bien cómo han avanzado las nuevas tecnologías y las necesidades escolares de las nuevas tecnologías y las necesidades de educación, de formación del profesorado en nuevas tecnologías. ¿Qué se puede hacer por los chavales cuando es el propio profesor el que no tiene, efectivamente, no sabe lo que es Facebook en muchos casos? Cuando enseñamos literatura o enseñamos historia de la literatura, enseñamos algo de retórica, enseñamos métrica. Enseñar literatura a lo mejor implica enseñar a leer y a lo mejor se hace poco. Hay una faceta de la enseñanza de la literatura que es la gran ignorada, que es la enseñanza de la escritura creativa. Forma parte de la enseñanza de la literatura. El chaval puede perfectamente odiar estudiarse la historia de la literatura, que es lo que a lo mejor él entiende por literatura, pero gustarle muchísimo escribir. Y efectivamente creo que todos los adolescentes escriben. Al niño le encanta escribir, necesita contar, necesita expresarse, necesita ser arriesgado, incluso infringir. Le encanta ser un infractor. Le encanta romper moldes ahí. Cuando a un niño le dices que algo está bien escrito, has hecho un lector. Bueno, hay una larga tradición de práctica del comentario de texto, de análisis de la poesía por partes. Ahora estudio la métrica, ahora estudio la estructura externa, ahora estudio la estructura interna, ahora veo el tema, el contenido, la forma, separando todos los elementos. Y claro, eso es como coger una vidriera gótica y estudiar cada una de sus teselitas y no disfrutar de la vidriera. Lo que hay que hacer con la vidriera es sentarse en el banco de la iglesia y contemplarla.
El niño no necesita entender, ese es otro error, sobre todo en relación con la poesía, entender perfectamente todo lo que lee, sino disfrutarlo, que es otra historia. No entendemos la música, no entendemos el contenido de una pieza musical y sin embargo nos gusta. Hay últimamente, en los últimos años, un criterio de selección de esas lecturas, que es el criterio de que la lectura eduque en valores. No tengo nada en contra, toda la escuela en general debe educar en valores. El problema es que la selección de los libros se hace en función de eso y no en función del valor literario del libro. Creo que el interés por la lectura se educa desde el embarazo, si me apuras. Desde muy pequeñito el niño se tiene que aficionar a la lectura, pero luego en clase el profesor puede hacer muchísimo. Hay que enseñarle a descubrir literatura valiente, literatura que tenga algo que decirle, literatura que le guste, que pueda saborearla. Existe una literatura universal optativa en el último curso del bachillerato y nada más. Entonces la literatura ha quedado muy coja. Los chavales son sumamente cariñosos y cuando les das respeto, buen trato y consideración, te devuelven lo mismo. Y eso es lo más agradecido. La literatura no nos hace muchísimo mejores, pero yo no estoy del todo de acuerdo con que no nos hagan mejores. Paul Auster, no del todo. ¿Por qué? Porque aun teniendo en cuenta que la literatura sobre todo hace que te lo pases muy bien, cuando una persona se lo pasa muy bien, es un poquito mejor. Nadie tuvo que volver a explicarme nunca que la poesía consiste, entre otras cosas, en recordar lo desconocido.